Bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar sobre gamificación o gamification. Mi nombre es Juan Manuel González, a nombre de KWT Consulting les damos la bienvenida. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial que nos ayudará a comprender más sobre lo que es este concepto. Y bueno, pues nuestra función será más que la de un moderador. Repito nuevamente, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta o comentario en el grupo en el grupo, aquí en la transmisión de Zoom, o los que están observándolo a través de Facebook Live, siéntanse libres también de ponernos ahí sus comentarios. Rápidamente, para los que no conocen, KWT Consulting es una empresa que nos dedicamos desde hace 7 años a la mejora continua. Fuimos creadores de lo que es la metodología Kiwotsukao y la metodología Kisukai, Kaizen aplicado a la cultura organizacional, con la cual la hemos llevado a más de 80 organizaciones, eh, 80 organizaciones, más de 7,000, 8,000 colaboradores alcanzados a lo largo de toda la República y nos ha traído mucho éxito. Parte importante de esta relación que hemos logrado es hacer alianzas con empresas de renombre como lo es Learn2, y cuya empresa el día de hoy tenemos al fundador y director general de Learn2 en México. Está con nosotros el día de hoy Martín Stringel, que es esta persona que nos va a hablar sobre gamificación. La verdad no sé cuántos años lleva de experiencia en la impartición de cursos, pero lleva muchos años y ha aprendido demasiado. Para hacer una mejor presentación, pues qué mejor que él mismo. Martín, adelante. Muchas gracias, Juan Manuel, y por supuesto que pues muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia o charla, ¿verdad? Porque va a ser más como una especie de plática muy cordial entre amigos para aprender pues más elementos relacionados a la gamificación, que estoy seguro que muchos de ustedes pues ya están bastante familiarizadas o familiarizados con ese concepto, ¿verdad? De hecho, es un concepto que recientemente, desde que se acuñó el nombre, pues se refiere uno a ese elemento relacionado al aprendizaje con ese nombre, pero desde tiempos inmemoriales esto existe, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de, pues decía Juan Manuel que mejor que se presente Martín, ¿verdad? Un poco acerca de Learn2 México. Quisiera decirles que, pues, primero que todo, sí tengo ya unos cuantos años, unos más o menos 25 años dedicándome al desarrollo humano y muy enfocado en aprendizaje. Entonces, la empresa se llama Learn, precisamente que es la palabra aprender, pero originalmente le pusimos, como ahí dice, unos corchetes elevados al cuadrado porque nuestro enfoque estaba mucho en el aprendizaje acelerado. En ese tiempo, más o menos estamos hablando ahorita de los años 90, el aprendizaje acelerado estaba mucho generando vanguardia en los procesos educativos porque incorporaba mucho neurociencias relacionadas al aprendizaje y precisamente empezaba a recuperar los elementos lúdicos más efectivos en la parte educativa para incorporarlos a la educación de adultos, ¿no? Entonces, estamos en la parte norte del país, nosotros, fundamentalmente aquí en Sonora, en el desierto, por eso puse esa foto del tecolote ese, de la lechuza. Y bueno, tenemos una relación con esta firma que originalmente se fundó en Canadá. Es una firma de aprendizaje, como les decía. Tenemos un proceso de gamificación para un producto muy exitoso que ha ganado varios premios a los programas de mayor impacto en cambio organizacional en Norteamérica. Entonces, en 2003 le dieron un galardón a esta experiencia de aprendizaje de la que les voy a platicar un poco más, por el nivel de impacto que tiene tanto en cambio conductual en las personas como en cambio a nivel de impactos en resultados, ¿no? Por otro lado, muy memorable. Ya les contaré ahora que lleguemos a ese punto de las narrativas inmersivas, cómo es que funcionan y por qué generan tanta inspiración y son tan efectivas, ¿verdad? Como les decía, estamos asociados a esta firma canadiense y pues trabaja básicamente en todo el continente, pero ha trabajado ya proyectos en los 5 continentes, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de capacitar a varios líderes, equipos de trabajo,
fuerzas de ventas incluso a nivel de todo el continente americano. Entonces, pues esto incluso con empresas globales, ¿verdad? Nos ha dado la posibilidad de entender cómo funciona esto cuando estás trabajando en un entorno de amplia diversidad cultural nacional, como cuando tienes personas pues de China, India, Japón, Corea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues eso somos nosotros. Ahora, la gamificación pues es todo un tema, ¿verdad? Vamos a empezar hablando un poco del juego. Hace un rato que mientras estaba haciendo algunos ajustes aquí en la presentación y preparándonos para la reunión, estaba yo recordando cuando juegan los animalitos, ¿verdad? Seguramente todos han visto jugar un par de cachorros de lobo, de perrito. Todos los cachorros juegan a competir y juegan incluso, pues, luchitas, ¿verdad? Juegan a pelear para prepararse para la vida adulta. Entonces, digamos que el juego es en muchas especies y para las especies gregarias en especial, uno de los recursos de formación más poderosos que hay desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, el juego pues genera muchas cosas. Primero que todo, una de las cosas que yo observo cuando las personas están jugando es que se dejan ser ellos mismos. Entonces, creo que una de las grandes claves de un proceso de aprendizaje es que las personas sean ellos mismos, auténticos, naturales, espontáneos, porque esto automáticamente provoca que el cerebro esté relajado. Y cuando está el cerebro relajado es muchísimo más eficiente y mucho más veloz. Incluso nuestra capacidad para pensar con objetividad es mayor cuando tenemos menos ruidos mentales. Entonces, el juego te absorbe. Y al absorberte, te metes tanto en la experiencia que ya dejas de cuidar algunas conductas que pues quisieras manejar conscientemente, ¿verdad? En un proceso de aprendizaje porque quizás sean las que son más políticamente correctas, ¿no? Pero en el juego, cuando te das cuenta, sale tu verdadero yo y de pronto pues comete uno de algunos errores que son las grandes oportunidades para generar un descubrimiento, le llamamos en un anglicismo que se utiliza mucho a nivel organizacional, que es un insight, un darte cuenta, ¿verdad? Que permita que si trabajas en esa conducta tengas un cambio conductual que impacte también en resultados. Entonces, ustedes saben que los juegos pues tienen un montón de elementos y la gamificación en lo que consiste es en incorporar muchos de los elementos, los más que se puedan, sin que esto se vuelva un desorden, ¿verdad? A una experiencia de aprendizaje para quitarle la carga teórica tan grande y quitarle, digamos, la parte que nosotros le denominamos enseñanza. Nosotros hemos sido muy cuestionadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde hace 30 años. Entonces, desde que se fundó el despacho, retó muchos procesos de aprendizaje y hoy por hoy no es la excepción. Estamos desafiando mucho el proceso de aprendizaje natural y hay un planteamiento que hacemos que es un poco abrupto, que es que la enseñanza-aprendizaje está dañada, está afectada. Ya hay muchos vicios ahí que no nos dejan potenciarla al máximo posible y creo que la gamificación se convierte en una oportunidad para poder construir conocimiento en base a las experiencias espontáneas y naturales que ya los líderes tienen. Entonces, permite que se vuelque la conciencia sobre un reto importante que hay que resolver para que con esa conciencia de lo que hicimos bien para reforzarlo y lo que no hicimos tan bien para aprovechar la oportunidad y aprender cómo hacerlo mejor, pues estos elementos se convierten en un transformador natural de las personas, ¿verdad? Y cuando las personas se transforman con compromiso, esto naturalmente impacta pues en el clima laboral y también en la productividad de todos. Entonces, en un sentido muy general, la narrativa, la gamificación que incluye también procesos relacionados a inmersiones narrativas, ya les hablaré de eso, se convierte en una tremenda herramienta de cambio cuando la usa uno correctamente, ¿verdad? Oye, Martín, y ahí, nosotros también que nos dedicamos al tema de la capacitación y ahorita tenemos a algunos docentes, tenemos a algunos estudiantes que están accediendo a este webinar.
Ya estoy viendo aquí en Facebook Live que lo están utilizando para saludarse entre ellos, entonces no hay problema. Adelante, para eso es esta sesión. Pero sí, de forma muy resumida, ¿qué gana una persona o qué beneficios podemos obtener con la gamificación? ¿Qué cambio hay? ¿Qué diferencia hay entre usarla o no usarla? Bueno, yo creo que hay muchas diferencias. Voy a ir avanzando la presentación porque preparé algunas diapositivas que tienen un poco de información que va acompañando mi conversación, pero no me voy a centrar tanto en la diapositiva como en la pregunta que hace Juan Manuel. Entonces dices, ¿por qué usarla? ¿Cuáles son los beneficios, verdad? Bueno, de entrada creo yo que, fíjate, te voy a contar esto un poco con una historia y una anécdota, porque creo que las anécdotas nos ayudan a dimensionar mejor las cosas. A mí me contratan mucho para trabajar en procesos de aprendizaje sobre liderazgo. Entonces tengo que, o digamos que la oportunidad que me brinda mi trabajo es de facilitarle modelos, metodologías, enfoques, eh, aproximaciones a los retos que tienen a los líderes, pues para que robustezcan su capacidad para generar cambio y generar resultados en las empresas. Pero me toca trabajar a veces con multinacionales de algunas organizaciones de alta tecnología que incluso hacen aparatos pues, que exploran el espacio exterior, ¿verdad? Me ha tocado trabajar con empresas muy sofisticadas y de pronto te encuentras que esos líderes no solamente son líderes de personas muy maduros y con gran capacidad, sino que aparte algunos tienen 2 doctorados y tienen un cerebro sumamente fino, muy bien entrenado. ¿Cómo voy yo a llegar a decirle a esa persona con una autoridad más en un sentido jerárquico, ¿verdad? Y de conocimiento, a decirle, yo te voy a enseñar liderazgo, cuando es una persona que quizás lidera un equipo de 300 a nivel global y todos son ingenieros de altísimo nivel, en un, vamos a decir, un departamento de investigación y desarrollo aeronáutico. Entonces, la gamificación lo que te permite es salirte tú del centro de la fórmula y permitir que en el centro de la fórmula estén los participantes, el grupo. Y que a través de la experiencia que estás generando, todas esas personas de altísimo nivel puedan volcar, por eso decía, sus elementos de concientización de lo que están haciendo bien y también algunas reflexiones y vayan compartiendo las mejores prácticas que les han permitido resolver ciertos retos mientras que están jugando. De tal manera que aterrizan con toda su experiencia, todo su bagaje de conocimiento y toda su talento, su capacidad, su inteligencia en soluciones vivas que están relacionadas al reto real que están enfrentando y no un esquema teórico, como a veces aprendemos las cosas en el ámbito académico, que no estamos peleados con el ámbito académico, ojo. Nosotros consideramos que es muy importante que las personas conozcan teorías, que conozcan modelos, que conozcan metodologías. Simplemente no es necesario que una persona se la recite a otra. Entonces, tú les puedes hacer en un proceso asincrónico llegar información útil, concreta, muy específica a las personas como para que incorporen ese bagaje y se utilice en el proceso de toma de conciencia que se da en el ejercicio de la gamificación. Otros beneficios, Juan, serían el engagement. Las personas se enganchan con el proceso. Entonces genera una mayor conexión emocional. Las emociones están directamente ligadas a la memoria, por lo tanto es mucho más memorable. Y cuando hay una narrativa padre que estimule a las personas, el cerebro está constantemente generando premios, ¿verdad? Cuando tienen logros, cuando ven algún aspecto de la historia que estás tratando que los motiva, los inspira, los emociona, esto automáticamente va haciendo que las personas afirmen el conocimiento y se conecten más con la experiencia. Entonces, es divertido, se les va volando el tiempo, mucho más práctico y sin la idea de que pues ahora sí ya llegó el que sí sabe a enseñarle al torpe de mí, ¿no? Que esto a veces es una brecha de gran separación entre el que está facilitando la experiencia de aprendizaje y el aprendiz, que consideramos desde esta perspectiva, todos somos socios de aprendizaje. Ok. Oye, Martín, nada más para comentarte, tenemos ahorita 90 personas viendo en Facebook. Aquí Sí. Pati Eugenia Quijano León nos pone que excelente metodología.
Muchas personas están saludando, comentando. Recuerden que si tienen dudas, van surgiendo dudas o comentarios que desean que nuestro invitado Martín nos resuelva, las pueden dejar en el chat de Zoom para las personas que están aquí en Zoom o en los comentarios de la transmisión en Facebook en vivo. Oye, Martín, y una pregunta, porque repito nuevamente, ahorita este webinar lo enfocamos mucho a profesionales que están buscando o se dedican a transmitir sus conocimientos. Entonces, surge la siguiente duda, ¿no? No sé cómo nos pudieras ayudar con eso. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a tener un programa de capacitación ya habitual. Ya lo hemos trabajado durante meses, años quizá, y le hemos metido algunas actividades, algunas dinámicas, como le llamamos en México, pero quizá no sea suficiente. ¿Qué podemos hacer para involucrar todavía más la gamificación a estos programas actuales que tenemos o a algunos futuros que estemos por diseñar? ¿Tú qué nos podrías recomendar? Bueno, son como niveles o escalas en las cuales tú vas gamificando un proceso de aprendizaje y creo que lo que va determinando cierta diferenciación es el nivel de elaboración y originalidad. Es decir, cuando tú encuentras un elemento muy original que te puede servir para grandes alcances de descubrimiento y reflexión en el proceso, le puedes sacar muy buen provecho. Nada más que hay que elaborarlo muy bien, con un altísimo nivel de detalle, para que esto tenga un fuerte impacto. Pero ya el simple hecho de en un proceso de aprendizaje ir fragmentando la sesión de aprendizaje en pequeñas cápsulas en donde haya una acción. La acción es el terreno del presente, ahí es donde la gente está y es, ¿verdad? Acción. Y luego sobre la acción haya una reflexión provocada a lo mejor por una serie de observaciones, los resultados que hayan tenido, si fueron satisfactorios o no, etcétera, etcétera. Y luego una serie de conclusiones, acción, reflexión y aprendizaje. Eso ya empieza a ser un proceso de gamificación que es enormemente más potente que un proceso de enseñanza-aprendizaje expositivo. Yo no digo que no esté bien exponer, creo que es bueno exponer, pero por eso decía fraccionar por cápsulas. Entonces, tú puedes generar una cápsula de exposición que dure quizás 10 minutos y luego haces un ejercicio y luego te da otra vez el cerebro de los participantes otra oportunidad para tener su atención en el presente por otros 10 minutos. Es decir, el juego o la actividad renueva el cerebro. Es como hacer un reset para que la persona se vuelva a enfocar. Está demostrado que en promedio una persona no entrenada puede sostener su atención en el presente 7 minutos aproximadamente. Entonces, imagínate, a los 7 minutos ya lo perdiste, él ya está pensando en otra cosa. Si tú sigues hablando a esa persona, podrá estar haciéndote así con la cabeza, pero está en otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una clave, empezar a incorporar dinámicas de manera ordenada. Fundamental también que el curso tenga estructura, porque tú puedes ir acomodando esas cápsulas, pero si no hay un orden lógico que los vaya llevando, digamos, a ir tendiendo hileras de ladrillos para que se vaya construyendo esa pared, pues es muy endeble. No hay un muy buen cimiento para eso, ¿verdad? No se trata de hacer juegos por hacer juegos, sino que la conclusión de cada juego vaya construyendo una sobre la otra, ¿no? Es lo que te diría, mi estimado Juan, meter dinámicas. Ahora, ya una elaborada, por ejemplo, te contaría una que tenemos que está fundamentada en una narrativa. Si ven, aquí yo les puse un librote en esta imagen y dice storytelling. El storytelling se ha vuelto una herramienta muy poderosa de cambio organizacional por una razón muy sencilla. Tenemos más de 40,000 años contándonos cuentos, contándonos historias. De hecho, uno de los factores que ha hecho que el Homo sapiens haya progresado y prosperado como especie es que tuvimos la posibilidad de narrarle a alguien algo que no estaba ahí al alcance. Por ejemplo, ahí viene otra tribu que nos quiere invadir, o allá hay una manada de venados que podemos ir a cazar. Esa capacidad para comunicar historias fue muy poderosa. No solo eso. En segundo lugar, la capacidad para generar, o sea, más bien, el ser humano
tiene la capacidad para creer en la ficción. Esto puede ser un poco, ¿cómo te diré? Controversial, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo en una ficción? En una mentira, sí, el ser humano puede creer algo que no está del todo comprobado, pero que si todos nos ponemos de acuerdo en que así es, generamos un acuerdo muy poderoso. ¿Y esto por qué es importante? Porque gracias a eso tenemos reglas, valores, todo empieza desde lo sagrado, ¿verdad? Una interpretación de lo sagrado y de cómo si te portas bien, te va bien ahí, y cómo si te portas mal, te va mal ahí. Y todos compramos estas ideas y empezamos a coordinarnos al punto de que si bien unos chimpancés que se parecen en un 99% genéticamente a nosotros pueden juntarse 15 en una manada para ir a cazar a alguna presa, los seres humanos pueden juntar 10 millones de personas para un objetivo en un solo lugar. Y eso solamente se consigue cuando puedes establecer unas reglas. Entonces, la visión de una organización, la misión de una organización, los valores de una organización son ficciones, pero son ficciones que todos estamos dispuestos a seguir. Entonces, nosotros utilizamos una historia recientemente para el tema de la pandemia, para manejar el tema de resiliencia, que tiene que ver con una expedición que se hizo a la Antártica, al continente antártico, para cruzarlo, cruzar la Antártida y pasar por el Polo Sur a pie. 1912 aproximadamente, 1914 fue cuando se gestó este proceso. Y lo hizo Sir Ernest Shackleton. Sir Ernest Shackleton era un explorador de ese tiempo y si bien protagonizó por tercera vez un fracaso en la expedición de exploración, o sea, en términos de la exploración fue un fracaso, fue una de las historias de liderazgo más impresionantes jamás contadas por lo que pasó y por cómo logró vencer un entorno tan difícil luchando contra él por un periodo muy, muy largo. No les doy muchos detalles porque si algún día les toca ver la historia, que tengan el elemento sorpresa. Entonces, acompañando a Shackleton, nosotros vamos haciendo reflexiones sobre lo que les pasó a ellos y las relacionamos con lo que nos está pasando a nosotros hoy. Y las conductas que funcionaron en su momento para ellos, a través de ejercicios, dinámicas y juegos, hacemos que las personas las aprendan aplicables a la realidad de hoy. Entonces salen súper inspirados y dicen, si Shackleton consiguió ese evento tan gigantesco, ¿verdad? Tan monumental, nosotros también podemos hacer algo extraordinario. Eso es muy, muy poderoso. Y por ahí en la diapositiva dice lo que se necesita. Pues necesitas un protagonista para que el participante se ponga ese traje. De hecho, en algunas de nuestras narrativas la gente se disfraza literalmente. Debe de haber un objetivo a conseguir que sea muy entusiasmante, ¿verdad? Muy inspirador. Debe de haber unos obstáculos o retos, ¿verdad? Y estos retos deben generar un conflicto. Y a este proceso se le llama la travesía del héroe. Ese conflicto genera emociones, ¿verdad? Entonces de pronto hay tristeza, temor, emoción. Hay gente que en esa experiencia hasta pues se le salen las lagrimitas, ¿verdad? Porque hay partes conmovedoras, bonitas. Y finalmente una reflexión asociada a ciertos objetivos de cambio conductual específicos que tú estás buscando. En este caso, ¿qué buscábamos? Resiliencia, que es la capacidad para, aunque te esté dando la vida y aunque haya adversidad constante, cada vez estés más fuerte, más claro y seas más capaz de trascenderlas. Ok, Martín, oye, déjame interrumpirte ahí tantitito. Sí. Te comento, aquí Gerardo Paxman nos comenta que él la usa con sus alumnos, el tema de gamificación, y que le ha funcionado muchísimo. Nos mandan saludos de Sierra del Estado de Chihuahua. Ok, muchas gracias, gracias a todos los que están comentando por ahí. Y ya están surgiendo algunos temas, algunas preguntas interesantes. Voy a irme ahorita con una. Las demás las respondemos al final sin problema y en el transcurso de la sesión. Pero nos pregunta Elena Patiño. Me parece muy interesante la gamificación y me gustaría conocer una de las actividades que más recomienda para lograr los objetivos del aprendizaje. Una de las actividades que más recomiendas, Martín, para lograr un objetivo de aprendizaje. Bueno, es que hay una gama tan amplia que yo te diría, mira, siempre la actividad, voy a darle clic a avance para ver una actividad aquí y hacer algunos ejemplos. Mira. ¿Cuál es la actividad que más se recomienda? La actividad que más se recomienda es la que está ligada al objetivo.
Entonces, uno debe de tener como que una buena caja de herramientas. Debes de tener un montón de actividades. Yo colecciono dinámicas y colecciono libros de dinámicas. Algunos de esos libros pues, los reviso. Pues, de repente, cuando ya no los he visto en unos 2 o 3 años, pues, les echo una miradita a mis subrayados, a mis notas, y vuelven a refrescarse en mí algunos ejercicios. Y de esta caja de herramientas que tienes de ejercicios y aparte de materiales, tú puedes, pues, sacar los que estén más adecuados al objetivo. Eso es muy importante. Que se diseñe en función del objetivo a lograr, del impacto que necesitas y del perfil de los participantes, no en función del facilitador. Ahora, número 2, yo te diría, amén de que hay que elegir actividades relacionadas al objetivo, he visto consistentemente que las actividades relacionadas al arte tienen un impacto superlativo. Es decir, lo que tú logras haciendo una relajación con música en niños o en jóvenes, de una relajación de 2 o 3 minutos con una obra clásica, por ejemplo, de música clásica bien seleccionada, no lo consigues explicándoles cómo manejar el estrés y un montón de elementos relacionados a las emociones y demás. O sea, hay elementos del arte que son casi mágicos, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces que la gente exprese artísticamente a través del desarrollo de un mapa mental o por ejemplo, simplemente a través de la escritura intuitiva, ¿verdad? Que les pones un ejercicio en el cual escriben intuitivamente, el arte para mí potencia impresionantemente la capacidad del cerebro. Ok, Martín. Bueno, mira, tenemos varias preguntas. Esta yo la veo muy interesante. Digo, sé que tienes más información para nosotros, pero déjame hacértela porque creo que algunos van por allá y tenemos algunos docentes, principalmente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y hay una que pregunta Miriam Yariela Marín Cervantes, y creo que se alinea con algo que también pregunta Nancy Juárez, y nos dice ella, buenas noches, ¿cómo es que se podría aplicar este método a estudiantes universitarios, tomando en cuenta la nueva modalidad del aprendizaje? ¿Cuál nueva modalidad? El hecho de que ya es a distancia. Bueno, ahorita tiene que ser a distancia, que no puede ser presencial. Bueno, yo les diría a las compañeras que nos hacen esta amable pregunta, y quise ser específico sobre las circunstancias a las que se refieren, pues para no errarle, ¿verdad? Este tema de la pandemia y cómo nos ha mandado como ahorita a un tema de transmisión online es algo que si bien algunos ya lo habíamos experimentado, no lo habíamos vivido de una manera tan intensiva. Entonces estamos aprendiendo mucho al respecto. Para mí es más valiosa la pregunta que hacen que cualquier respuesta que yo les pueda dar. Creo que es una pregunta que debería de estar presente en la mente de cualquier formador todo el tiempo. Entonces, esa pregunta te va a estar generando constantemente respuestas. Porque, pues, hay cosas que todavía, ¿cómo te diré? Yo diría, nos están costando un poquito de trabajo hacer. No porque no se puedan hacer y no porque digamos que la tecnología sea una limitante, sino más que todo como que todavía siento que no nos soltamos del todo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer cosas como pedirles a todos que se pongan de pie. Ahorita, por favor, pónganse todos de pie, levántense y estírense, ¿verdad? Les voy a pedir que se estiren plenamente y que respiren profundamente, incluso hagan unos poquitos movimientos físicos para reactivar su cuerpo. Bueno, ahí se vio nada más mi parte media, ¿verdad? Y ahora te voy a pedir que sí, que es la más redondita de todas, que ahí te pongas en una posición de poder durante 15 segundos. Entonces, por favor, adopta una posición de poder tipo Superman, 15 segundos y respira. Y siente cómo la energía en tu cuerpo cambia. Puede haber un poco de calor, puede haber un poco de sudor, empieza a haber una serie de cambios en tus ritmos y entonces luego te sientas. Hacer este tipo de cosas, tener una actitud espontánea en la cual de pronto vayas más allá de lo que se espera que hagas,
creo que hay veces que nos cuesta trabajo, un poco más por temor que por otra cosa. Les puedo asegurar algo. Cuando intenten hacer un ejercicio, una dinámica, Juan Manuel es muy creativo en esos términos y se anima. Y estarás de acuerdo, Juan Manuel, conmigo, que es un tema más de audacia que de otra cosa, porque tienes que atreverte. Te atreves a hacerlo y probablemente no todo te va a salir bien, pero en la primera intención, la primera vez que lo hagas, va a ser como el prototipo que te va a decir exactamente qué es lo que no debes de hacer y qué es lo que debes reforzar. Si nunca das ese paso audaz, siempre sigue uno haciendo más de lo mismo. Entonces, atrévanse a generar actividades. Hay muchas herramientas. Yo creo que vale la pena meterse a los tutoriales de las plataformas de comunicación para ver cómo se usan estas salas virtuales en donde puedes separar a las personas por pares, por grupos de 3, por grupos de 4 y generar conversaciones que vayan agregando valor al proceso de aprendizaje. Entonces, yo les diría, primero, háganse de muchos recursos para que tengan materia prima. Segundo, sean creativos. Mantenga esa pregunta en la mente. ¿Qué cosa podría yo hacer en esta clase para potenciar el resultado de aprendizaje? Y deja que tu cerebro te dé respuestas. Y aunque te parezcan un poco locas, aterrízalas en una actividad y atrévete a hacerla. Con seguridad, con un objetivo muy claro. Esto es muy importante. Miren, la diapositiva tiene ahí algunos elementos clave. Tienes que saber exactamente qué objetivo quieres lograr y qué conducta quieres ver reflejada en la persona. Como nosotros lo que buscamos mucho, sobre todo en aprendizaje organizacional, es cambios conductuales, queremos saber qué es lo que queremos que logren. Si lo que queremos que logren es colaboración, todo debe estar orientado a potenciar la colaboración. Entonces, cuando tienes definida la cultura, los ejercicios se te van presentando solos. Compren libros de dinámicas, vale muchísimo la pena. Ahí pueden ver algunos de los otros beneficios. Miren, esta experiencia que estoy proyectando ahí se llama Salvemos al Titanic. Y ahorita hablando de los beneficios en cuanto a inspiración, pues es bastante interesante, porque cuando pones a las personas a trabajar en eso, miren, les platico más o menos cómo se hace. La gente no sabe lo que va a pasar. Entonces están en la sala, saben que va a haber un team building y un momento de mucho aprendizaje y de mucha intensidad y que tienen que cooperar, ¿verdad? Y de pronto se les aparece el capitán con unos paquetes que traen, son los kits de emergencia, traen sus chalecos salvavidas, sus gorros, traen una campana, traen una calculadora, traen los planos del barco, traen una serie de tarjetitas que te indican elementos técnicos de la embarcación y tienen ahí todos los recursos que necesitan para lograr salvar a todos los pasajeros del Titanic, salvar a toda la tripulación del Titanic y salvar al Titanic, al barco. Porque estudios demostraron que el barco no necesariamente tendría que haberse hundido, se pudieron haber hecho muchas cosas que lo hubieran mantenido a flote. Entonces, realmente lo que pasó ahí fue una crisis de liderazgo que derivó en un caos colaborativo, que pues ahí no se generó nunca la sinergia que se podría haber generado, y aunque hubo muestras heroicas como la de los músicos, pues no lograron mucho. Entonces, cuando están en la experiencia, se estresan de a de veras, porque está el tiempo y yo soy un capitán duro. Y lo primero que hace la gente, así como tus alumnos lo hacen, es decirme, ¿cómo resuelvo esto? Yo les digo, muy buena pregunta. Ahora ver qué respuestas te da tu equipo o tu cerebro. Y avante, con confianza. Y les regreso el balón, ¿no? Y se quedan y se me quedan viendo y se enojan conmigo. Pero es que, ¿cómo quieres que lo resuelva? No, no es como yo quiera, es como se necesite. Entonces, esas crisis internas, las discusiones que hay, luego se analizan cuando termina el juego. Y de ahí derivan en algunas conductas, porque les vamos enseñando mejores prácticas para potenciar la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Y empiezan a aplicar esas herramientas. Y cuando las aplican, se dan cuenta que funciona. Y aplican esta otra y funciona. Y ahora sí nos podemos comunicar. Y ahora estamos salvando el barco. Y de repente, ¡pum!, alguien salva el barco. Ese sentido de logro sella en la memoria el aprendizaje de cosas muy sencillas, como por ejemplo, debo callarme y escuchar las ideas de los demás cuando estamos buscando resolver un problema. Escuchar para comprender, no para responder. Esa sola conducta genera cambios
gigantescos, nada más que las soluciones más trascendentes son decepcionalmente simples. Entonces, con eso ellos van haciendo un plan de transformación personal y un plan de transformación del equipo e impacta fuertísimo. Entonces le contaba a Johan Manuel hace un rato que estábamos esperando la sesión, que recientemente en un aeropuerto me encuentro un colega, ¿no? Un amigo que estuvo en un congreso donde presentamos esto hace 15 años. O sea, tenemos ya rato en esto. Perdón. Y me dice, oye Martín, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y no sé qué. Y pues vio que traía el maletón de materiales ahí. Y me dice, ¿qué llevas ahí? Pues todo lo del Titanic. Y me dice, no me digas, ¿estás haciendo lo del Titanic? Qué padre. Y me dice, yo lo tomé en el Congreso de Aprendizaje Acelerado. Y le digo, ah, sí, pues eso fue ya hace un rato, ¿no? Me dice, sí, hace como 14 años. Le digo, ¿y a poco todavía te acuerdas? Me dice, sí, me acuerdo perfecto, esa experiencia, qué buena es. Cuéntame de qué te acuerdas. Empiezo yo, ¿no? Pues nomás con la curiosidad. Muy interesante, no se acordó de todo, pero se acordó de que fue una experiencia inspiradora, muy divertida y que lo que más le sorprendió es saber que la palabra imposible es una opinión y que nada es imposible si tú crees que puedes lograrlo. Aprendió a no matar ideas. Eso es clave en un proceso creativo, a sumar todas las ideas. Y aprendió que nadie va a esperar a que diga las suyas. Que si él no toma el liderazgo y se impone en ocasiones en las que el equipo entra en situaciones de caos, las cosas no cambian. 3 conductas concretas me dijo después de 15 años. Eso es poderoso en términos de aprendizaje. Wow, Martín. Mira, aquí nos comentan que siempre hemos dicho que si en la educación se trabajan las técnicas de preescolar, esta se vuelve más rica y el aprendizaje es divertido y por lo mismo se fija el aprendizaje. Nos lo dice Gabilú Pelucita. Ok, es un excelente nombre, ¿vale? Y también nos comentan por aquí una pequeña pregunta antes de continuar. Nos están llegando bastantes preguntas, Martín. Yo creo que al final nos las vamos a tener que idear para ver cómo se las respondemos todas, pero hay una que aquí nos dice, buenas noches, Daira López. Al inicio de esta reunión se mencionó que la gamificación es útil para motivar a las personas y enseñarlas mejor. ¿Usted cree que la gamificación puede influir en el crecimiento de los negocios y las empresas? Creo que ya me sé la respuesta. Yo pude vivir la experiencia del Titanic y créanme que si en algún momento lo ven y lo pueden tomar, es súper recomendable. Pero Martín, ¿qué respuesta le darías a Daira? Y sin lugar a la menor duda. De hecho, es la solución en una fase del proceso de cambio. Es decir, y qué bueno que me haces esta pregunta porque me permite acercarme ya al aterrizaje de esta sesión. Voy a darle hacia adelante a la diapositiva, porque nos quedan 2 diapositivas más que quiero compartir con ustedes. Ahorita tocamos estos puntos y la última es muy importante, que tiene que ver con cómo aterrizar en cambio, ¿no? Porque una cosa es aprender conceptualmente y otra cosa es aprender a hacer. Entonces, lo que realmente va a impactar en cambio cultural o en resultados es el aprender a hacer, es lo que la gente hace, no lo que la gente sabe ni lo que la gente quiere. Entonces, por supuesto que los otros elementos son importantes, pero la acción es la que cambia las cosas. Por lo tanto, es muy importante aterrizar en acciones muy claras y muy concretas. Y no solo eso. Los compromisos tienen que estar reforzados al interior de la empresa. Entonces, mientras que yo les digo, por ejemplo, a las organizaciones, mi responsabilidad como facilitador es diseñar, ajustar el programa, facilitarlo y luego acompañar al grupo. La responsabilidad del grupo es hacer el pretrabajo, estar temprano en todas las sesiones, participar activamente y hacer sus asignaciones que se les digan. Y la responsabilidad de los jefes de los que van a estar ahí es darles seguimiento durante los próximos 3 meses. Entonces, nosotros les vamos a mandar información para que les den seguimiento. Incluso hay veces que hasta les redacto el guión de una conversación que van a sostener con la gente. Conversaciones, pero la gente lo hace. Y cuando un jefe empieza a reunirse una vez cada 2 meses con un equipo con el que antes se reunía nada más para darle retroalimentación 2 veces al año, pues sí hay un cambio, indudablemente.
Bien, perdón, Martín, si gustas continuar con tu presentación y ahorita estamos Mira, nada aquí más, yo revisando quería las subrayar preguntas. algunos elementos clave. Para que esto Sí, ocurra, hay que definir, ahí está clarito, mira, definir los objetivos de tu negocio. Si no está alineado a los objetivos del negocio, puedes obtener muy buenos resultados, pero no son los resultados que buscan los dueños de la empresa. O sea, las personas más pragmáticas, ¿verdad? Ellos buscan que la empresa subsista, que se mantenga vigente, que esté posicionada en la mente del consumidor o del usuario y que gane dinero, que genere riqueza o genere valor. A veces el valor que genera no es dinero, pero debe de haber valor. Delinear las conductas objetivos, o sea, tienes que saber exactamente qué es lo que tú quieres que pase con la gente para que entonces esto, pues sí, vaya por buen camino. Describir muy bien a tus jugadores. Tienes que saber cómo son, es decir, su perfil, cómo es su estado actual y cuál es su estado deseado para que entiendas el tamaño de brecha y sepas si lo tienes que dar en 5 saltitos o en 4 saltitos o en un solo brinco. Diseñar ciclos de actividad, reflexión, aterrizaje. Todo lo que yo les decía, ¿no? Ciclos de actividad, reflexión y aterrizaje claros. Los manuales para mí son la memoria de los aterrizajes, no una boncha de información. Yo la información se las mando antes. Lea antes. Y no olvide la diversión, ser original, elaborar bien para que se vea bien hechecito todo y no el aventón, para que tenga usted muy buen impacto. Si usted cubre esos puntos, el impacto en las organizaciones sucede. Por último, aquí les muestro cómo del lado izquierdo ves una actividad, nosotros le llamamos paredes de graffiti, ¿verdad? Por supuesto que no dibujan grafitis, depende del nivel, digamos, de la edad, el enfoque del programa, etcétera, etcétera. Nosotros les damos diferentes recursos para que jueguen con un cartelón, con una pancarta gigante. Entonces, en este caso están haciendo un aterrizaje de un proyecto. Entonces, muchas cosas que aprendieron mientras jugando armaban una serie de puentes y demás con legos y todo, y que vieron sus conductas que hay que mejorar y las relacionaron a sus proyectos de negocio, empiezan a aterrizar acciones muy concretas en un cronograma. Y esto lo hacen como es simultáneo y todo lo están haciendo de manera muy fluida en una actividad colaborativa. En cuestión de una hora ya tienen un plan bastante robusto, que luego si lo documentan y lo llevan a cabo, hay impacto. Entonces, yo lo que digo es, despegar emocionalmente al grupo no es difícil. Si tienes buenos ejercicios, buenas dinámicas, si sabes incorporar el arte, lo consigues. Aterrizar en el campo, en el cambio que se necesita, eso es un reto importante. Entonces, eso yo digo que es el 50% del proceso de aprendizaje. Ese pasa después de que tú ya te fuiste. Entonces, si no dejaste preparado ese terreno para el seguimiento, es muy probable que el programa se te empiece a ponchar en el camino. Pues las personas, tú sabes que como que empezamos muy fuerte y después la vida nos va atrapando, ¿verdad? Esta vorágine de actividad nos atrapa y cuando te das cuenta estás igual que antes. Ok, Martín, bien, pues bien, bien, muy interesante. Y aquí hay comentarios que refuerzan esto. Déjame leerte un par. No sé si tienes alguna otra lámina o si quieres quitamos la presentación y Sí. nos vamos para que las personas te vean de cerca cuando les respondas sus preguntas. Nos piden, hay varias personas que nos están preguntando sobre libros que recomiendes. No sé, sé que hay muchos libros, pero a lo mejor que pudieras darnos uno o dos títulos que ayuden a alguien para prepararse y adentrarse más en cómo hacer didáctico, divertido o meter la gamificación en sus procesos de aprendizaje. Mira, yo les diría lo siguiente. Yo últimamente, no sé si estén muy familiarizados con el concepto de nómada, pero es ser como un nómada del conocimiento. Y lo que te sugiere es que vayas emprendiendo una dinámica de investigación y exploración intensiva, pero con una gran diversidad de recursos. Entonces, a mí me gusta mucho explorar publicaciones en la web. Creo que lo mejor que puedes hacer para empezar la gamificación, a menos de que ya te quieras volver un experto y transmitir gamificación para gamificadores, es decir, ya formar facilitadores,
pues entonces sí, documéntate con mucha profundidad. Si no, hay muy buenas páginas, ¿no? Hay una página que se llama Game Learn que tiene algunos juegos muy modernos, muy interactivos, muy divertidos, muy inteligencia artificial, que es otro formato que se está utilizando. Y hay muchísimas páginas y agrupaciones de aprendizaje acelerado. Yo, por ejemplo, me metería a la International Alliance for Learning, IAL. Ellos tienen también un montón de publicaciones. Hay una organización que se llama Delphin con PH, DELPHIN, que te da muchas claves de cómo gamificar, pero te dan como fórmulas más sencillas, sin tanto el fundamento neurofisiológico, pedagógico, metodológico, etcétera, etcétera. Y pues si estudias constructivismo, también ahí encuentras muchas publicaciones que tienen información muy útil para gamificar. Clave, utilizar libros de juegos y dinámicas, ¿no? Ok. Oye, Martín, aquí Miren, yo les voy a compartir unas notas que tengo, Juan. Es correcto, justamente me Y ahí faltaba les hacer voy ese a incluir anuncio. unas bibliografías. Con todo Así gusto. es. Entonces, esa era la buena noticia que teníamos para el final. Digo, Martín ya se la aventó, se la acaba de aventar, acaba de spoilear el final de este webinar, no hay problema, Martín, gracias. Pero justamente para todos los participantes que están aquí, todos los que están presentes aquí, todos los que están en Facebook Live, en teoría, recibieron un mensaje de un servidor y tenemos registrado su correo electrónico. Entonces es importante que si no te registraste, no tienes tu correo electrónico, nos lo hagas llegar a través de unas redes que ahorita te compartiremos o nos los dejes aquí bueno, no en comentarios, no, mándanos por inbox y te haremos llegar tanto el material de la presentación que acabas de ver como este pequeño resumen de notas de tips más construidos junto con bibliografía que nos recomienda Martín Stringel sobre la gamificación. Martín, aquí tenemos una pregunta. Bueno. Son dos, digámoslo, en una misma. Viene de uno de los estudiantes que tenemos. Nos dice, ok, no lo encuentro al compañero, pero era un compañero estudiante que nos decía cómo meter la gamificación, si a fin de cuentas en mi escuela, es un estudiante que le están dejando trabajos, si a fin de cuentas en mi escuela, aquí está, Sura N. García, como estudiante universitario, ¿cómo puedo aplicar la gamificación cuando los trabajos que me dejan elaborar son mayormente teóricos e individuales? No sé si a lo mejor está malentendido el concepto de gamificación. ¿Cómo podríamos ayudarle, Martín? Pues mira, yo te diría esto. La gamificación es un recurso didáctico, pedagógico, que utilizamos para el aprendizaje colectivo. Digamos que la aplicas en grupos en donde las personas pueden hacer más rápido y más eficiente el proceso de aprendizaje, más atractivo, interesante y divertido. Para aplicarla sobre uno, yo digo que lo que se necesita es un poquito de disciplina nada más y conocer algunos secretos de cómo funciona el cerebro. Entonces, a mí me gusta mucho valerme de la gimnasia cerebral y la trabajo. Le decía a Juan Manuel que de repente se me olvidan las cosas. Pues ya tengo 55 años, entonces a veces el cerebro, pues, cuando estás cansado, ya no tiene la misma agilidad. Entonces, cuando siento que me empieza a bajar la energía, hago ejercicios de escucha musical interactiva o me pongo a hacer una gimnasia cerebral o hago un ejercicio de relajación o camino y me despejo un poco o saco algún juego. Por ejemplo, me gusta mucho el ajedrez, el sudoku o juegos de destreza mental y me pongo a jugar un ratito, 10, 15 minutos, y con eso ya haces un reboot, como un restart así de tu cerebro y te permites seguir estudiando. En esta vida va a haber todavía muchas cosas que vas a tener que aprender de una manera más, por decirlo así, árida metodológicamente. Las instituciones educativas es muy complejo cambiar en una institución muy grande. Están haciendo muy buenos esfuerzos, me consta, pero no está fácil mover un sistema tan complejo. Entonces, va a seguir pasando. Hay que ser disciplinado, tolerante, alegre y tomarlo sin resistencia.
Ok, Martín. Oye, Martín, eso me lleva a un tema adicional. Digo, algunas Sí. personas que están aquí presentes quizá me conocen, saben de mi estilo de enseñanza. Tú me conoces, sabes de mi estilo de aprendizaje, que soy muy concreto y para mí quizá, a lo mejor eso es lo que estoy aprendiendo, ¿no? Mi error es quítate el juego y dame el conocimiento, ¿vale? ¿Tú consideras que hay elementos de conocimiento o hay algunos temas que la gamificación se vuelve difícil? Es decir, donde sí tienes que sentarte y arrastrar el lápiz y leer un libro o algo por el estilo, o todos los temas se podrían direccionar hacia la gamificación. Yo creo que, mira, por ejemplo, eh, yo considero que profundizar sobre conocimiento complejo y ir escarbándole más a través de la lectura, del estudio, del debate creativo es súper importante. Y ahí no estás jugando, pues digamos que también puede ser muy interactivo, pero no es propiamente un juego. Entonces, activa algunos de los elementos que también activa la gamificación. Mientras las personas estén enganchadas con el proceso de aprendizaje, jala bien, sea lectura, sea teoría, sea lo que sea. A mí me gusta mucho aprender y sobre ciertos temas soy muy apasionado. Entonces, yo me puedo ir a sentar 4 horas a oír a una persona hablar sin parar. No tengo problema. Y no me da sueño y escribo todo lo más que puedo, ¿no? Me robo el aprendizaje, así lo acecho, ¿verdad? Pero hay personas que tienen resistencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay resistencia al aprendizaje, pues la gamificación lo que hace es potenciarla. Pero hay ciertas cosas en donde la reflexión es lo que priva, el diálogo profundo, el generar compromisos muy claros, incluso la memoria, ¿no? Memorizar cosas es importante. Ok, ok. Sí, Juan Manuel, yo creo que no es para todo. No es un one size fits all, como dicen los gringos, que es una talla unitalla, no. Ok, Martín. Mira, vamos con una pregunta. Creo que ya se me está ocurriendo una idea de qué es lo que vamos a hacer, porque sí tenemos bastantes preguntas. No me gustaría que todos se queden sin responderle, pero aquí hay una interesante que nos hace Aileen Cortés. Dice, cuando dijo todos somos socios de aprendizaje, Ujú. ¿considera que la gamificación consiste en un trabajo colaborativo? Es decir, tú me ayudas y yo te ayudo, o solo debe haber una persona que manipule todas las dinámicas. Me imagino que ella se refiere a esta parte de, no, no, tú no te metas en esta dinámica de la gamificación, yo la voy a liderar todo el tiempo. No, bueno, hay una gama de posibilidades, ¿no? Entonces, primero que todo, sí hay gamificación que se maneja a nivel individual. Les comentaba que hay mucha gamificación a nivel de juegos de video. Entonces, son juegos de video que tienen un reto tipo los juegos de Mario Bros. Y demás, y vas recorriendo el proceso, pues vas interactuando con otros avatares ahí y se va generando aprendizaje. Y eso lo haces solo. O sea, la gamificación sí aplica para que la persona lo haga solo, no tiene que ser colaborativo. Colaborativo, pues se potencia el efecto, porque entonces cuentas con el valor de la diversidad, entonces distintas perspectivas te van a dar una mayor claridad de cualquier cosa. Eso es muy valioso. Y por otro lado está esta proporción de 70-20-10 que se maneja en el aprendizaje de adultos, que es que solo la teoría y los conceptos son más o menos el 10% de lo que genera transformación en el adulto. Otro 20% lo generan las conversaciones con las personas que tienen experiencia. Ahí se transmite el conocimiento de manera transversal y por eso creo que generar debate, discusión es súper útil. Y el 70% del impacto transformacional de un proceso de aprendizaje se hace en la práctica, aplicándolo. Por eso digo yo que el seguimiento, si no hay una aplicación clara, pues entonces ¿cómo se llama? La significatividad del aprendizaje se pierde. Es Ok, lo que yo. bien aquí. Y Ok, decías, ¿hay una persona que tiene que estar manipulando siempre el proceso? Sí, no manipulando, facilitando, es diferente.
Cuando yo facilito, yo quito obstáculos. No es que yo te vaya guiando hacia donde yo quiera, no, yo más bien hasta te voy dejando para ver por dónde te vas y voy descubriendo contigo. Y si vas por mal camino, a lo mejor te hago preguntas para que tú endereces el camino, pero en una facilitación, la clave es empoderar al otro para que el otro piense, deduzca, concluya, actúe y aprenda de sus errores, claro. Ok, perfecto, Martín. Bien, pues mira, déjame ponerle por aquí. Ahí está. Listo. En este momento en pantalla están apareciendo los datos de Martín Stringel, la página de Learn2 en México. Está en pantalla. Esta presentación, esta información se les va a hacer llegar a todos ustedes, los que están aquí en esta sesión, a todos los que se registraron para este webinar. Si alguien no está registrado, ahorita les voy a presentar mis datos y me mandan un mensaje donde les haga yo llegar la presentación. Entonces aquí están los datos de Martín Stringel. Se los comparto por si gustan seguirlo. Ahí está su perfil de LinkedIn. Comparte continuamente información. Es bien importante eso. Y antes de finalizar, todavía tenemos algunas preguntas. Les pido nos den unos 5 minutos más para resolver algunas otras preguntas adicionales. En lo que resolvemos alguna otra pregunta, aquí están los datos de KWT Consulting. Si no nos seguían a KWT, por favor síganos, ahí están en nuestras redes. Este webinar también quedará cargado en la página de YouTube de KWT Consulting. Si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas específicas o algo no se abordó durante este webinar, ahí están los datos de mis redes. Pueden escribirme, enviarme un mensaje y yo me comprometo a ponerme en contacto con Martín y estarles respondiendo las dudas que no se hayan resuelto. También el comercial que no podemos dejar pasar. Estamos por iniciar nuestro curso de formación de instructores con opción a obtener un certificado ante conocer. Si alguien quiere recibir más información, pues adelante, háganoslo saber. Martín, aquí hay una pregunta, repito, tenemos gente que se dedica a la docencia, sobre de Marco Galicia Pérez. Nos dice, ¿cuáles actividades podríamos definir como dinámicas de gamificación? Me imagino que él nos quiere decir pues a lo mejor si yo les pongo un caso de estudio, ¿eso es gamificación? Es decir, como, ¿en qué momento sé que estoy usando la gamificación? No, eso no es gamificación, a menos de que le hagas unas adaptaciones, ¿no? Porque hay ciertos casos de estudio. Vamos a suponer que yo quiero enseñarle a alguien a trabajar sobre elementos que tienen que ver, por decir algo, con servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo les dé un caso complejo de servicio al cliente para que piensen sobre él y saquen unas conclusiones. En ese caso no es una gamificación, es un proceso analítico, una discusión creativa que puede generar muy buen valor. Pero si, por ejemplo, yo ya hago eso, lo convierto en una simulación y hago un roleplay y entonces genero un ambiente en donde, por ejemplo, en el mostrador de un hotel se estén haciendo ejercicios en el que clientes molestos propongan o pongan quejas específicas que continuamente estén atendiendo y quieren formar a alguien en la capacidad, las competencias para manejar esos conflictos, pues entonces sí es un juego serio, porque pues digo, hasta se pone uno nervioso, pero a través del roleplay estás aprendiendo. Entonces, sí se pueden llevar los casos a gamificación. El hecho de que estés haciendo un análisis de caso no necesariamente significa que es gamificación, pero sí puedes generar conversaciones muy ricas y muy creativas y de muy alto impacto en aprendizaje, aún sin juego, ¿eh? O sea, digo, Okay. se puede. Martín, otra pregunta. Esta es de Gilberto Yael Varela. ¿Cuáles son las críticas principales de la gamificación o aspectos negativos que se deben evitar para obtener un mejor aprendizaje? Esa es una pregunta, es una súper pregunta. Por eso yo decía, despegar es más fácil que aterrizar. Entonces, la crítica más común a la gamificación es que la gente no aterriza. Entonces dicen, te la pasas bomba, te vas, te diviertes a todo dar, sobre todo también cuando es outdoors. Pues el outdoors es de mucha expansividad, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues sí, se la pasan bomba, se divierten, conectan ese día, pero al rato ya se les olvida todo. Entonces, lo que uno debe de asegurarse para que la gamificación funcione es de tenerla muy bien balanceada con todo esto que decía Juan Manuel, ¿no?
elementos conceptuales, elementos de discusión y elementos de juego, aterrizaje, incluso estudio asincrónico, ¿verdad? Fuera de la sesión vivencial, para que tenga mucho más impacto. Creo mira, hasta les dicen dinamiqueros a las personas que nomás hacen ejercicios dinámicas y nunca pasa nada. Creo que ese es el peor. Oye, Martín, aquí hay, y ya estamos por cerrar. Se me está ocurriendo, Martín, que todas las preguntas que están en el chat, estoy aquí dejando los datos de un servidor. Por si alguien tiene alguna pregunta que no ha hecho, nos la puede enviar y nosotros nos comprometemos a ponernos en contacto o a publicarlos en las páginas de Facebook de KWT Consulting. Todas las preguntas que hicieron sobre el tema de gamificación, todas las que tenemos aquí en el chat y todas las que tenemos en los comentarios de Facebook. No sé si estés de acuerdo, Martín, pero ya te acabo de comprometer. Te paso la listita y me ayudas respondiéndolas, ¿vale? Aquí hay una pregunta interesante de Fanny Rodríguez. Dentro de la gamificación, ¿existe algún tipo de reglas para los participantes? Sí. Esto es muy importante. Qué buena pregunta. De hecho, yo lo incluyo en la parte lúdica eso. Por ejemplo, para lo del Save the Titanic, les mando la invitación, el boleto del barco, lo imprimimos y en la parte de atrás del boleto del barco, que viene pues personalizado a tu nombre y tu cargo y demás, y el logo de la empresa, y le hacemos unos ajustes, vienen algunas de las recomendaciones conductuales que te damos, ¿no? Pues son recomendaciones muy amigables de participa, entrégate, métete de lleno a la experiencia, toma notas, llévate compromisos. Pero ocasionalmente cuando no veo grupos que tengan como bien asentado el compromiso, a veces paro el proceso para generar esa parte, de gestionar el compromiso primero. Porque si las personas no se enganchan contigo voluntariamente, el nivel de impacto sí se ve afectado de manera importante. Pero si tú les vendes bien la parte del compromiso y generas unas reglas de trabajo muy claras, como por ejemplo no estar haciendo multitasking y poner atención plena, las cosas funcionan muy bien. O sea, sí hay que tener firmeza en eso, ¿no? Y a veces es complicado cuando trabajas con gente de alta jerarquía. Ok, Martín. Una última pregunta para cerrar esto y nuevamente les repito a todos los que tengan su pregunta pendiente, se los responderemos y haremos un post con los comentarios. Pero aquí nos pregunta nuevamente Marco, pero me parece muy buena. ¿La gamificación es esencial en un entorno de recursos humanos y en el mundo de los negocios? Sí. Es esencial en el mundo del aprendizaje, para acabar pronto. Okay. En cualquier ámbito en donde haya aprendizaje, el juego es una de las herramientas más poderosas que tienes. No es que sea indispensable, es que es uno de los mejores catalizadores. Y lo que a veces veo es que cuando hay perfiles de maestros o de facilitadores que tienen un estilo muy estructurado y muy racional, a veces les cuesta un poquito de trabajo soltarse a jugar, ¿no? Creo que una de las claves es perderle el miedo al ridículo. Yo ese ya se lo perdí hace rato. Yo todavía no, lamentablemente, pero gracias por el consejo. Cada que te veo me dices eso. Pues mira, es que hay cierta edad en la que ya no te pueden dar pena cosas que antes te daban pena. Ok, Martín. Oye, Martín, y ahora sí, perdón, la última, porque la veo muy importante que nos la acaba de hacer por aquí, Lluvia Criseida o Comatl. ¿Con qué frecuencia es preferible aplicar la gamificación en un equipo de trabajo para hacerlo más eficiente y productivo? Híjole, pues depende del equipo de trabajo, ¿no? Y depende de la frecuencia de sesiones que se requiera para lograr el objetivo. La clave es el objetivo. O sea, cuando tú tienes un objetivo en el cual la brecha que hay entre tu situación real y tu situación deseada es muy grande, pues vas a necesitar muchas intervenciones, muchos impactos. Pero yo no hago procesos en los que sea gamificación, prácticamente nunca. Hacemos un proceso de gamificación muy elaborado que a veces dura todo un santo día, ¿verdad? 8 horas o a veces 2. Y después hay otras actividades conceptuales. O sea, hay actividades de estudio, actividades de aplicación, actividades de reporteo y luego, a ver, otra vez vamos a jugar. Pero primero revisamos todo lo que avanzamos y ya luego jugamos.
Y también hay juegos bastante serios que la gente no se divierte con sonrisa. Se entretiene, se pone intenso, pero se pone también fuerte la cosa. Entonces, por el nivel de intensidad que se maneja, no es recomendable que sea todo el tiempo, ¿no? Hay que manejar un buen balance. La experiencia te va dando mucho colmillo en ese sentido. Ok, Habría que conocer el Martín. caso. Bien, Martín, pues mira, repito, todas las preguntas las responderemos, se las publicaremos y buscaremos sus nombres y si podemos se las enviaremos personalmente. Si alguien tiene más preguntas, háganoslas llegar a las redes. Martín, de mi parte, de parte de KWT Consulting, te agradecemos mucho por esta participación. Yo creo que no será la última vez que te invitaremos con un tema como este. Y pues, palabras finales, Martín, ¿cómo te despides de estas personas que nos están viendo todavía 84 en Facebook, 100 aquí en Pues Zoom? miren, las palabras finales que yo les doy es liberen su potencial de aprendizaje. Hoy por hoy, lo que se valora en el ámbito organizacional es un ser humano talentoso, o sea, que ya descubrió cuál es su singularidad, que más o menos tiene una noción de para qué es bien bueno y que además es una persona que, digamos, ha ido formando su currícula para lograr los objetivos que más le apasionan. Aunque esa persona no necesariamente tenga un título universitario, si tiene la currícula, aunque se la haya hecho artesanalmente, es bien recibido. Y el talento que se va a empezar a incorporar a las organizaciones va a ser aquel talento que sea ágil para cambiar en estos tiempos VUCA, que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, amigos, vuélvanse aficionados del aprendizaje. Y la gamificación es uno de los recursos que tienes para ello. Perfecto, Martín. Pues muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que participaron, enviaron sus preguntas. Les agradecemos haber estado aquí de parte de KWT Consulting. No nos despedimos, nos estaremos viendo nuevamente por acá en alguna ocasión más y pues quedamos al orden. Muchísimas gracias a todos y excelente noche. Muchísimas gracias, Gracias, Juan Martín. Manuel, y muchas gracias a todos por estar. Saludos allá a Costa Rica, que tuvimos gente de Costa Rica que me saludó por el chat privado, algunos conocidos. Muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a KWT Consulting por la confianza de habernos permitido colaborar con ustedes una vez más. Perfecto, Martín. Pues muchísimas gracias, Martín. A la Hasta orden. pronto. Hasta luego. Adiós. Bye.